pasado 1 de abril fueron publicadas unas imágenes de una supuesta masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Inmediatamente los medios de comunicación y portavoces occidentales se apresuraron a culpar a Rusia sin ninguna investigación seria. Lo curioso es que se mostraron 4 días después del retiro de las tropas rusas como parte, escuchen bien, de los acuerdos con Kiev y no como construyeron la narrativa que Rusia se rindió ante las fuerzas ucranianas. Y este dato es importante porque justifica que al irse los rusos, pues mataron a la población y por supuesto se consiguieron con aquella dantesca escena. Pero no contaron que el alcalde de la zona no denunció ninguna masacre cuando llegaron a la ciudad. Llama además fuertemente la atención que la denuncia de esta presunta masacre se haya dado días antes de la asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó con la suspensión de Rusia de ese consejo. ¿Qué cosas, no? Por otro lado, se han acelerado las contradicciones que por muchos años el sistema económico mundial ha escondido con la globalización. Mientras transcurre la operación especial militar de Rusia, Occidente ha emprendido una guerra en contra de Moscú, bloqueando sus activos nacionales y estableciendo embargos petroleros y gasíferos contra esta nación. Pero lejos de hacer estallar su economía, un nuevo orden mundial se avisora a la vuelta de la esquina. Estados Unidos y sus aliados tratan fallidamente de presionar a China y la India y otros países para que corten cualquier tipo de vínculo con Rusia, algo que ambas naciones han negado rotundamente. Mientras se encamina este nuevo orden mundial, Washington redobla sus esfuerzos para seguir satanizando todo lo que huele y asemeje a Rusia para obtener algo de ventaja que por la vía de los chantajes diplomáticos no ha logrado. Ucrania, el nuevo orden mundial. Pongamos el punto en la I. Desde comienzos de abril, la ciudad de Bucha, ubicada en Ucrania, ha sido noticia en los medios occidentales por ser escenario de una supuesta masacre de 300 civiles con la que se está intentando criminalizar a Rusia. Pero los hechos y el orden cronológico de los sucesos contradicen la versión ucraniana altamente difundida en la agenda mediática occidental. El sitio War on Fakes, que ha desmontado noticias falsas y demás operaciones psicológicas e informativas llevadas a cabo en el campo de batalla ucraniano, realizó una reconstrucción cronológica del 30 de marzo hasta el presente, para verificar si las acusaciones ucranianas tienen algún sentido. Los militares de la Federación Rusa salieron de Bucha el 30 de marzo. Esto lo confirmaron las mismas autoridades del país eslavo mediante una declaración oficial. Un día después, el alcalde de la ciudad de Bucha, Anatoly Fedoruk, apareció en un video declarando su entusiasmo por lo que él llama la liberación de la ciudad de los orcos rusos. En dicho video, jamás hace referencia a ninguna masacre, ni cadáveres en la calle, ni mucho menos atestigua ninguna violación a los derechos humanos. Друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня війде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний і велика перемога наших Збройних сил на Київщині, і ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. No es sino hasta el 3 de abril que se denuncia la supuesta masacre. No obstante, el New York Times reportó que entre el 1 y el 2 de abril, las fuerzas del neonazi Batallón Azov, que forma parte de las fuerzas militares ucranianas, entraron en Bucha. Asimismo, ya el 2 de abril la policía ucraniana había publicado una nota de prensa sobre Bucha y la conclusión fue que no hubo reportes de masacre o cadáveres en las calles. 十分不安，事件的真相和原委必须查清。人道主义问题不应被政治化，任何指控都应当基于事实。调查结论得出之前，各方应保持克制，避免
无端指责。 Según Scott Reiter, ex inspector de las Naciones Unidas en Irak, los asesinatos en Bucha fueron perpetrados por militares ucranianos y no rusos. Reiter hizo mención que los soldados rusos lograron tener buenas relaciones con la población local, pero los habitantes de Bucha, que se relacionaron de este modo con los militares del gigante eslavo, fueron llamados colaboracionistas. Este hecho, según afirma el exfuncionario de la ONU, desencadenaría la matanza en esta ciudad y cita que los miembros del batallón Azov habían anunciado con orgullo que limpiarían la ciudad de colaboracionistas prorrusos. Ahora, ¿por qué esta hipótesis de un alto exfuncionario de la ONU parece pasar por debajo de la mesa? El pasado 2 de abril, Sergei Bosman-Korotkin, un miembro del batallón Azov desde el año 2014, compartió en su canal de Telegram un video de sus hombres, los Bosman Boy, en Bucha. En el video se oye a un soldado de los Bosman Boy preguntar a otro si puede disparar contra quienes no llevan brazalete azul, y el otro contesta que adelante, que lo haga. El canal de Telegram Indelslava Z, que ha cubierto la operación militar rusa desde el principio, detalla que en las ciudades donde han tenido presencia las tropas de Rusia, los civiles han portado una banda blanca como signo de reconocimiento no solo de su condición no militar, sino también como gesto de que no forman parte del conflicto. En los archivos audiovisuales, los cadáveres de los civiles portan este tipo de bandas y recibieron la ayuda humanitaria que las fuerzas rusas distribuían en cajas verdes. Estos hechos contradicen la versión altamente difundida por Occidente, en la que denuncian a los militares rusos como autores de estos crímenes. En contrario, la versión del exfuncionario de la ONU, Scott Ritter, cobra más fuerza. Con estas acciones, los medios y los portavoces que enaltecen la versión ucraniana de los hechos intentan no solo blanquear la imagen de los nazis en el poder, sino que se busca la profundización de la ofensiva económica, financiera y comercial contra Moscú. Y yo siento que justo en esta guerra o en este conflicto, Rusia ha sido muy cuidadosa de justo no dar elementos para que se construya esa narrativa, es decir, justo no tener mucho cuidado de no dañar a la población civil, de no atacar lugares que no tienen sentido, de llevar ayuda humanitaria, todas estas cosas que han estado haciendo, pues con mucho cuidado, justamente son para desmontar esta idea de justificación de la entrada de la OTAN o de la aportación de armas a Ucrania. Entonces, bueno, claro que una hipótesis así, pues no la van a tomar en cuenta en la Asamblea de la ONU, que pues está mayoritariamente hegemonizada por Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó que en Bucha fue organizada una escenificación que difundieron por todos los canales y todas las redes sociales las autoridades ucranianas con el apoyo de sus patrocinadores occidentales. Las fotos, los videos de Bucha son otra producción del régimen de Kiev para las más media occidental, como fue el caso del supuesto bombardeo del hospital materno de la ciudad de Mariupol, así dijo Lavrov. Inmediatamente se convocó a un Consejo de Derechos Humanos y varios países pidieron una investigación independiente, pero se impuso Estados Unidos. El sincero compromiso de Rusia con la promoción y protección de los derechos humanos no nos permite seguir siendo miembros de un mecanismo internacional que se ha convertido en un facilitador de la voluntad del mencionado grupo de países, que para impulsar sus objetivos y lograr la cantidad necesaria de votos para adoptar esta decisión han recurrido al chantaje abierto de los estados soberanos. Tratar a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de esa manera sentará un nuevo precedente peligroso, intensificará aún más la confrontación en el campo de los derechos humanos, lo que tendrá un gran impacto en el sistema de gobierno de la ONU y producirá graves consecuencias. Los derechos humanos no
deben ser instrumentalizados para atacar a estados soberanos, pues tal abordaje socava la esencia misma del sistema universal de derechos humanos, el cual está asociado a garantizar la universalidad, goce y disfrute de estos derechos y libertades fundamentales para todas y todos, sin distinción ni discriminación. También sabemos todos que no se aplicará la cláusula de suspensión contra el Estado que ha impuesto contra Cuba por más de 60 años un criminal bloqueo económico, comercial y financiero que constituye sin dudas la más prolongada, flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos de todo un pueblo y un verdadero acto de genocidio contra todo un país. Resulta cuando menos irónico observar que el país que se opuso al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y solicitó en esta misma sala el voto en contra de la resolución que lo creó, es el mismo que ha activado a su conveniencia ahora, como lo hizo en 2011, una de las cláusulas más controversiales de ese foro. Los procedimientos en la ONU empiezan a ser esos de que cualquier desacuerdo entre los participantes se traduce en una exclusión, pues entonces la ONU pierde completamente el sentido, porque justamente es un espacio para dirimir políticamente los conflictos, las diferencias. Todos sabemos que en la ONU no hay homogeneidad, sino que justamente por eso la asamblea tiene sentido. Y en este caso, bueno, pues se está como actuando en contra de esa razón de ser que tiene la ONU y por lo tanto, pues sí, pone en riesgo incluso la propia institucionalidad ya creada. De los derechos humanos a la economía, que forma parte de la misma estrategia. La exclusión de Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT abrió la caja de Pandora que, como muchos analistas han puntualizado, puede actuar como un boomerang contra Estados Unidos, el dólar y sus socios europeos. Muchas de estas naciones ven en la política sancionatoria de la Casa Blanca una oportunidad de consolidar una soberanía económica y financiera con métodos de comercio alejado de la influencia de Occidente. Interesante, ¿no? En este contexto, los gobiernos de Rusia y la India han acordado la creación de un sistema de pagos internacionales para ejecutar su comercio bilateral. Sistema que ha enfatizado representa una alternativa a la plataforma SWIFT. Y esto también va muy adelantado con China. Actualmente, la mayoría de las transacciones financieras internacionales se realizan a través del código SWIFT, Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, en español, cuyo principal promotor es Estados Unidos, seguidos por sus aliados. Este código cumple las funciones de una clave de identificación bancaria que es necesaria para efectuar transferencias internacionales. Al menos 7.600 instituciones financieras y más de 200 países pertenecen a este servicio de transacciones internacionales. No obstante, las potestades no son igualitarias. Exclusivamente Estados Unidos puede bloquear transferencias internacionales que considere sospechosas. Igualmente, todos los datos personales derivados de una transferencia que utilice el SWIFT pueden ser revisadas por las autoridades de este país. Es por esta razón que Washington utiliza este sistema como un arma en la guerra económica contra determinados países que no estén alineados a sus intereses. Tal es el caso de Rusia, que debido a las distintas amenazas recibidas por Estados Unidos sobre desconectar al país eslavo del SWIFT, llevó a Moscú a crear en 2014 el Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros, SPFS por su sigla en inglés.
En la actualidad, hay más de 300 bancos rusos afiliados, por lo que han logrado reemplazar el SWIFT internamente. China, por ejemplo, en 2015 puso en marcha el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo, CIPS por su sigla en inglés. El mismo cuenta con el respaldo del Banco Popular de China y tiene como objetivo fortalecer el comercio, la inversión, la financiación y la transferencia de fondos en yuanes. A partir de las iniciativas nacionales como las ya comentadas de Moscú y Beijing, en 2015 se propuso, en el marco de los BRICS, consolidar una alternativa al SWIFT en las operaciones financieras entre los países de este bloque de integración. Pues yo diría un orden paralelo, por lo menos, en el que a lo mejor no se va a invalidar de golpe ni el dólar como moneda de cambio, ni el SWIFT como mecanismo, pero se establece otro que en el caso que se quiera negociar con los países de esta región, bueno, pues se va a tener que emplear este otro mecanismo. Y eso ya está permitiendo que haya un juego más equilibrado entre las dos regiones desde el punto de vista económico. Analistas apuntan que el conflicto entre Ucrania y Rusia confirma el final de la dinámica comercial basada en una potente integración económica mundial y sería el punto de partida de un nuevo orden mundial. Además, el fin del dólar como patrón mundial del comercio impuesto luego de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo orden estaría encaminado a una desintegración destinada a favorecer la independencia industrial y energética. ¿Se acerca el mundo a una multipolaridad y al fin del dólar? Porque además se han establecido una cantidad de relaciones de intercambio con China, que muchas eran a través de Estados Unidos también, es decir, no violentaban ese control occidental del comercio mundial, pero que en este momento de rupturas, de clivajes, sí se diferencian y entonces se establecen ya de manera directa. Y eso pues marca quizá lo que algunos llaman esto de no una polaridad única, no una estructura piramidal en el orden económico mundial, sino una estructura como de diferentes picos. O sea, hay cabezas regionales que tienen influencia planetaria, no solo regional, y que están disputando el espacio de privilegio dentro de la escena económica. Ya no es solo la guerra económica aplicada a los países como Rusia, China, Irán o Venezuela, naciones que se niegan a seguir los lineamientos de Estados Unidos, sino que, como han dicho funcionarios de la ONU y la misma Federación Rusa, se está marcando un precedente desde los organismos internacionales para excluir a cualquier país que no se alinee a los Estados Unidos y a sus aliados, que no son cuestionados por las atrocidades y genocidios en el mundo. La situación en Bucha ha demostrado una vez más que detrás de la supuesta libertad de expresión que venden los medios occidentales hay una realidad, un aparato de propaganda alineado a las élites. Mientras tanto, las relaciones internacionales en la nueva multipolaridad que están haciendo sigue transformando la dinámica comercial a nivel global. Una dinámica que determinará una forma de economía más justa e igualitaria. Y no hay que perder de vista que la Unión Europea está evaluando la inclusión de Ucrania y esto es igual a la OTAN, que es la génesis del conflicto y su expansión guerrerista contra Rusia. Y esto pica y se extiende. Pusimos el punto en la I.